Clase de hoy. Vamos a ponernos de pie para elevar una oración, para que el Espíritu de Dios nos acompañe y nos guíe en este tiempo. Vamos a orar. Dios Padre amado, te damos gracias, Dios, porque nos das un día más de vida, Señor. Y aunque para muchos el futuro pueda ser muy incierto, Dios, sobre qué pasará mañana, qué pasará con el gobierno, la economía, el trabajo y lo demás, nuestro futuro como creyentes, Dios, no es incierto, Señor. Nuestro futuro solo es desconocido porque nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Nuestra vida y nuestras almas están guardadas en ti, Señor. Así que te damos gracias por tu amor, Señor, y tu cuidado hacia nosotros. Y en esa misma actitud te pedimos, Padre, que nos acompañes y que nos des de tu Espíritu, Señor, que nos des de tu entendimiento, Señor, de tu presencia, para la clase y el tiempo que vamos a compartir ahora. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra, Dios, y a compartir tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Dios, a prestar atención y oído a lo que tienes que decir para nosotros hoy. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a no ser indiferentes a tu palabra, sino que esta enseñanza y este mensaje podamos llevarlo de manera práctica a nuestras vidas. Trae con bien a los hermanos que están en camino, Señor, y ayúdanos a todos a que tu obra sea viva y real en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, por todo. Ayúdame, Señor. Guíame, Dios, y guárdame de decir o hablar algo que no sea correcto, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 16 al 18. Pero como introducción, y para que sirva de conexión a lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a leer desde el capítulo 15. Vamos a leer primero solo el versículo 15, perdón. Primera de Pedro 2, 15. Dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y a partir de ahí y los versículos siguientes vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Este versículo nos establece un contexto para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Como cristianos, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, definitivamente tienen un impacto en cómo el mundo percibe nuestra fe. Hay ejemplos muy buenos y hay ejemplos muy malos también. Depende de cuál sea nuestro comportamiento. Al hacer el bien, al actuar bien y al obrar bien, nosotros podemos silenciar las críticas infundadas y mostrar la verdad del Evangelio. Esto nos debe llevar a reflexionar muy seriamente sobre la naturaleza de nuestra libertad y cómo debemos vivirla. Ahora sí, vamos a entrar al pasaje que nos toca estudiar el día de hoy. Dice el siguiente versículo, el número 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muy bien.
Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy y decíamos que el pasaje previo nos da a entender de qué están hablando estos pasajes. Están hablando de cuál es la voluntad de Dios respecto al comportamiento y la libertad de todo creyente. Que debemos hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿De qué manera? Comportándonos correctamente, comportándonos bien, haciendo el bien, como un verdadero creyente. Y les decía hace un momento que hay muchos ejemplos de buenos comportamientos y malos comportamientos. Hay un ejemplo que es muy común, muy común y es muy triste también. Mucha gente cree que las iglesias, y en particular las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, más que una comunidad de gente que se reúne a profesar una misma fe y una misma creencia, es un negocio. ¿Por qué? Obviamente, pues por las ofrendas y los diezmos, ¿no? Mucha gente cree que en las iglesias evangélicas te lavan el cerebro para quitarte tu dinero. Te imponen y te obligan a dar de todo el dinero que tienes una parte a la iglesia, como si eso te fuera a salvar. Pero, ¿de dónde nace esta creencia o este rumor? Obviamente, sin fundamento bíblico. Eso es porque algunas personas tuvieron ese tipo de comportamiento, porque hubieron y aún hay personas que se aprovechan de la necesidad de Dios de otros, efectivamente para quitarles su dinero. ¿Y qué es lo peor? Que se autoproclaman pastores cristianos o pastores evangélicos, cuando realmente solo son lobos vestidos de ovejas. Sin embargo, ese comportamiento es la razón de esos rumores, es la razón de esas críticas. En algún momento, en mi vida, me decían, ¿no? Yo tengo gente con la que tengo cierta cercanía en el trabajo. Entonces, obviamente, pues en algún momento del año llega el cumpleaños de una compañera de trabajo, con la que me llevo bastante bien. Y obviamente mi compañera de trabajo no es cristiana, ¿no? Y ella quería celebrar su cumpleaños en una discoteca, porque a ella le encanta bailar. Entonces invita a mucha gente y en el trabajo generalmente cuando hacen actividades de ese tipo a mí no me invitan, porque saben que yo soy creyente y no participo de esas cosas. Entonces ya no me siento mal si no me invitan y ellos tampoco, ya todos sabemos que aunque me inviten no iría. Pero esta compañera de trabajo sí me invitó y me dijo, no, pero es que tú eres mi amigo y tienes que ir, yo sé que tú no tomas ni nada, pero solamente para que vayas y me saludes. Entonces, pues yo trataba de explicarle, ¿no? Pero si el tema es saludarte, pues te puedo saludar acá en el trabajo ese día. No veo la necesidad de ir. Además, yo, ¿qué cosa voy a hacer allá? Solamente voy a llegar a estar incómodo yo e incomodar a otras personas, porque no participo de ninguna de esas cosas. Y no tiene que ver contigo, sino simplemente con eso. Si tú lo hicieras en otro lugar, probablemente sí iría, pero como lo sé ahí, prefiero no ir. Entonces, esta persona me insistía, ¿no? Y trataba de alguna manera de hacerme sentir mal para que yo acceda a ir. Pero dentro de los argumentos que buscaba para convencerme de ir, decía, pero yo tenía otros amigos que son cristianos y se iban a discotecas. O sea, ¿por qué tú no vas? Si yo también tengo amigos que también son cristianos, van a la iglesia y todo, pero ellos iban a discotecas y bailan todo. Entonces, es otro ejemplo de cómo nuestro comportamiento da una imagen
a las personas que no son creyentes de cómo son los cristianos. Obviamente es un ejemplo malo. Ella estaba convencida de que en el peor de los casos hay tipos de cristianos. Los cristianos que sí van a discotecas y los cristianos que no van a discotecas. ¿Por qué? Porque en algún momento ella conoció a personas que decían que eran cristianas y sí iban a discotecas. Y luego conoció a otras que también decían que eran cristianas, pero no iban. Entonces, en lugar de ser de buen testimonio, simplemente se crea confusión. Asimismo, también hay buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos de personas que tienen un comportamiento correcto y hacen callar la ignorancia de los hombres insensatos. En alguna oportunidad, un pastor compartía una historia de un hermano que sentía que tenía un llamado misionero y comenzó a involucrarse con el tema de misiones. Incluso llegó a ir como misionero a un pueblito en una provincia. Uno de esos pueblitos que están un poco alejados, ¿no? Un poco aislados. Entonces, para resumir la historia, básicamente le dijeron a este hermano, pues si tantas ganas tienes de ir a hacer misiones, hay una oportunidad de ir a este lugar. Muchos se desaniman porque es lejos y no hay muchas cosas en el pueblito, pero ahí está la oportunidad. Si quieres, puedes ir ahí. Entonces esta persona, motivada por su llamado y su deseo ferviente de servir a Dios, va. Y va él solo. Quizás sin mucha experiencia, pero con todo el ánimo y el fervor de servir a Dios. Y esta persona pasa algunos meses en ese pueblito, día tras día, predicando el Evangelio. Y además de predicar el Evangelio, obviamente, conviviendo con las personas en ese pueblo. Como era un pueblo chico, todos se conocían, todos llegaron a conocer a este hermano, y él predicaba y predicaba y predicaba. Y obviamente, cada vez que le tocaba predicar, él hacía un llamado a ver quién por fin se animaba a levantar su mano, pasar adelante y hacer una oración confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, nadie se animaba. Entonces, pasaron semanas, pasaron meses, varios meses, y nadie nunca se animó a responder al llamado que este hermano hacía. Y este hermano siempre trataba de animarse, ¿no? Bueno, yo no dependo de los resultados, yo dependo de hacerle caso a lo que Dios me dice que haga. Para no desanimarse porque nadie se convertía, aparentemente. El asunto es que al no haber conversión y no poder abrirse una iglesia formalmente, retiran a esta persona del pueblo porque no había cómo seguir sosteniendo la obra. Esta persona regresa y sigue haciendo su vida. Ya no viene a entrar en detalles en esa parte de la historia, pero el punto es que años después, hacen un congreso misionero, como el que vamos a tener, ¿no? Como la convención que vamos a tener. Invitan a gente, no solo de Lima, sino de provincias también, para que vengan a ese congreso o a esa convención. Y comienzan los saludos, ¿no? Los hermanos de la iglesia tal, los hermanos de la iglesia tal. Y comienzan a como a pasar lista. Y ven que un grupo nunca se paró, ¿no? Decían, pero esos que están allá no son de ninguna iglesia. Bueno, vamos a preguntar de dónde son. Hermanos, ¿ustedes vienen en grupo? Sí, venimos en grupo. Muy bien. ¿Y de qué iglesia son? Entonces, en tratar de explicar, ellos dicen que no son, pues, no saben de qué iglesia son, pero ellos solo saben que son creyentes porque hace unos años un hermano los fue a visitar a su pueblo y ahora todo el pueblo, el 100% de las personas que viven en ese pueblo, pues son creyentes.
Entonces escucharon de la convención, se acordaron que el hermano que fue pertenecía a ese grupo de iglesias y quisieron venir a ver si lo encontraban. Ah, qué interesante historia, hermanos. Y se acordarán el nombre de la persona, y cuando dicen el nombre, era el nombre de este hermano que había ido años atrás a predicar. Y donde creían que nadie se había convertido en ese pueblo, la realidad tiempo después fue que todo el mundo se convirtió. ¿Qué fue lo que impactó a estos hermanos? No solo su predicación, sino el tiempo que este hermano convivió con ellos. Porque aunque ellos solamente escuchaban las prédicas, en ese momento no eran creyentes y no leían su Biblia, no conocían los evangelios. ¿Cuál era el único referente que tenían ellos acerca de lo que es ser cristiano o acerca de Jesús? La vida de ese hermano que les predicaba. Porque más allá de lo que él decía, veían consecuencia entre lo que decía y lo que hacía, la forma en la que vivía, cómo los trataba, su amabilidad o su servicio o la cosa en la que él trataba de involucrarse en la vida de ellos. Ese fue un gran impacto para que si en algún momento ellos vieron en alguien una doble moral, se den cuenta de que eso no es verdaderamente ser creyente, sino que ser creyente es otra cosa, es un reflejo de lo que dice la palabra. Entonces, a eso nos está llamando este pasaje, a que podamos vivir de manera correcta y ejemplar para hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero ¿qué nos dice el primer versículo? Nos habla de la verdadera libertad. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Este versículo aborda una preocupación central. No debemos nosotros confundir la libertad con libertinaje. La libertad que nos da Dios es una libertad para que dejemos de ser esclavos del pecado, para que dejemos de ser esclavos de nuestras pasiones y nuestros deseos, incluso para que dejemos de ser esclavos con aquellos sueños y anhelos que se pueden convertir en obsesiones. Algunos podrían pensar que ser libre en Cristo significa estar exentos de toda autoridad o responsabilidad. Está muy de moda hoy en día decir, es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Tú no tienes por qué opinar sobre mí. Si yo quiero, voy y hago esto. Si yo quiero, voy y me meto en eso. Y cuando alguien más te dice, no, pero es que tú no entiendes. O cuando nuestros papás nos hablan, no, pero es que eso era en otra época. Pero no se refiere a esa libertad. Esa no es la libertad que Dios nos da. Eso es libertinaje. Creer que yo puedo hacer lo que se me antoje sin que nadie me pueda decir nada porque Dios me ha hecho libre. No hay nada más equivocado que pensar de esa manera. El versículo dice claramente, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Aquí se destaca que la libertad no debe ser usada como una excusa para nuestro egoísmo, para mantener vicios o para hacer cosas o actividades que la Biblia dice de forma clara que no son correctas. Es una libertad que, como verdaderos creyentes, no como alguien que dice yo sí soy creyente, sino como un verdadero creyente, nos debe llevar principalmente a servir a Dios. Esa libertad nos debe llevar principalmente a servir a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo considero que soy un verdadero creyente y no estoy sirviendo a Dios de ninguna manera, pues debería preocuparme, ¿no? Porque algo no está funcionando bien. ¿Y a qué me refiero con servir a Dios? Pues a cualquier actividad con la que yo pueda servir, no importa cuál sea.
La iglesia tiene mucha necesidad de muchas maneras. Ningún servicio es mejor que otro. Lo mejor es servir a Dios. ¿De qué manera? De la manera que Dios me permita servirlo. Desde compartir un tema aquí delante, tocar algún instrumento, hasta decorar, organizar, ser ujier, limpiar el templo, ordenar las sillas, abrir la puerta. A veces hay hermanos que llegan antes, que no sé si es su responsabilidad o no, pero solo llegan antes a sacar el candado de la puerta y dejarla abierta. Y eso es todo lo que hacen. Eso, bueno, no sé si es todo lo que hacen, pero es lo que al inicio veo. Pero aún si eso fuera todo lo que hacen, ya es un servicio. Y más aún si lo hacen con amor. A veces, una vez yo vi, hermano, que la puerta se quedó cerrada, entonces yo quiero ir temprano, 5 minutos antes, 10 minutos antes de que empiece, y abrir la puerta. Eso ya es un servicio. Hay necesidad de todo tipo. Y a eso nos debe llevar principalmente nuestra libertad. De servir a Dios, no a nosotros mismos, no servirnos a nosotros mismos. Ahora tengo la libertad de escuchar el culto en mi casa, echado en mi cama, tapado con mi frazada y mi pijama. O bueno, en el verano con mi ventilador. No se trata de eso, no es una libertad para servirnos a nosotros mismos, a nuestros deseos o incluso a nuestros anhelos, que puede que no sean malos, pero no es ese el enfoque de la libertad que Dios da. Como dice el texto, la verdadera libertad radica en ser siervos de Dios. ¿Qué nos dice el versículo siguiente? El versículo 17. Y ese lo vamos a partir en 4. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este versículo es un resumen conciso de nuestros deberes hacia los demás. Honrad a todos significa reconocer la dignidad inherente de cada ser humano. Porque cada ser humano lleva la imagen de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Incluso aquellos que no comparten nuestra fe. Es por esa razón que nadie debería ser despreciado. Nadie debería ser tratado como inferior. Los temas del clasismo, los temas del racismo, no deberían existir en la mente de un verdadero creyente. Obviamente, debo tener cuidado de con qué personas me junto. Debo tener cuidado de en qué lugares me meto. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está diciendo que te hagas amigo de la gente de mal vivir. Aquí está diciendo que no los trates con desprecio, que no los trates mal, porque junto al versículo anterior, eso solo serviría para dar un mal testimonio de la fe. Es definitivo que tú no debes participar de sus prácticas o de sus malas costumbres. Pero también es definitivo que eso no da ningún derecho ni autoridad para que tú te sientas superior y los trates como inferiores o los trates con desprecio. Eso no quita que tú puedas tener gestos amables con ellos porque tú te creas superior a ellos, cuando tu única superioridad es la que Dios pone en ti por su gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho. ¿Qué más dice? Amar a los hermanos. Y hace una diferencia, no dice honrar a todos, pero a los hermanos, ámalos. No solo los honres, sino que ama a tus hermanos. Se refiere al amor especial
y fraternal que debemos tener entre los cristianos, formando una comunidad unida. Somos la iglesia de Dios y como tal debemos comportarnos y tratarnos. La Biblia dice que los hermanos hay que amarlos. ¿Qué es amar los hermanos? Pues eso ya es materia de otra clase, pero es más allá de saludarlos los domingos o los martes o los jueves. Es ir más allá de eso. Es estar dispuestos a ayudarlos o a cubrir alguna necesidad de algún hermano, aun cuando eso implique que puedas gastar tu tiempo, que puedas gastar tu dinero, que puedas dejar de ver un programa de televisión, un partido de fútbol, una novela. Es sacrificarte un poco por tus hermanos, ¿no? Eso, por ahí va el tema de amar a los hermanos. ¿Qué más dice este versículo? Dice temer a Dios. Obviamente eso implica reverencia y obediencia a la palabra de Dios, reconociendo su autoridad suprema. Porque finalmente todo creyente, todo verdadero creyente dice que Jesús es mi Señor. ¿Y a qué se refiere la palabra Señor? Como a mi amo, ¿no? A mi patrón, a mi jefe, a alguien que dice cómo debo vivir mi vida. Entonces, como tal, debería temer a Dios, tener sumo respeto y obediencia. Estos días salió una publicación que quizás alguno ya haya visto en Facebook, en Instagram, donde alguien da un ejemplo, ¿no? Decía, si mi esposa me dice, oye, lava los platos, yo le pregunto, si no lavo los platos, ¿te divorcias de mí? No, ¿cómo me voy a divorciar por eso? Entonces no voy a lavar los platos. Bueno, pasa otro día y, oye, ¿puedes sacar la basura? Entonces yo le pregunto a mi esposa, si no saco la basura, ¿te divorcias de mí? No, ¿cómo me voy a divorciar de ti porque no saqué la basura? Entonces no voy a sacar la basura. Y así pasaba el tiempo, ¿no? Entonces, con ese razonamiento, lo más probable es que en algún momento sí se divorcie de él, ¿no? No lo sé. Pero, ¿por qué decía esto? Porque a veces como creyentes vivimos nuestra relación con Dios de esa manera. Nosotros sabemos que debemos leer nuestra Biblia. Oye Dios, ¿y si no leo la Biblia, me quitas mi salvación? Pues no, si no lees tu Biblia un día, no te voy a quitar la salvación. Bueno, entonces no voy a leer mi Biblia. Oye, si no voy a la iglesia, ¿pierdo mi salvación? Pues en teoría, dicen muchos que no, la salvación no se pierde porque un día no vayas a la iglesia. Bueno, entonces hoy día me quedo en el partido y no voy a la iglesia. Y muchos cristianos usan ese razonamiento para hacer o dejar de hacer cosas en su vida. Lo cual, a la larga, es algo que no tiene sentido. O sea, no tendría sentido que alguien viva su matrimonio cada vez que la esposa le pide algo preguntándole, si lo hago, ¿te divorcias de mí? No, entonces no lo hago. No tendría sentido que un creyente, que un verdadero creyente, viva su vida de esa manera. Obviamente nosotros no le preguntamos a Dios literalmente si vamos a perder la salvación o si nos va a dejar de amar, ¿no? Pero a veces pareciera como si viviéramos de esa manera. Obviamente, cuando dice temer a Dios, se refiere a no vivir de esa manera. No vivir pensando que si hago esto, Dios no me va a quitar su amor, entonces lo voy a hacer porque no pasa nada. Total, de ahí me arrepiento y ya está. Pero ¿qué más dice? Honrar al rey. Y es como cierra este versículo 17. Y aquí significa respetar a las autoridades gubernamentales. Es un tema que vamos a ver más a detalle en el siguiente versículo, pero
respetar a las autoridades. Es importante notar que el honor debe ser pagado a todos los hombres, sobre todo a aquellos a quienes se debe por la posición que ocupan. Esto incluye, cuando al principio decía honrar a todos, ¿no? Nadie debería ser despreciado. Y para entender más qué es honrar al rey, vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, el 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hasta ahí es un versículo relativamente aceptable. Ahora, aquí viene la parte difícil. Esta es la parte complicada. Y esa es la parte que nos puede costar a muchos o quizás a todos. ¿Qué más dice ese versículo? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Quiénes trabajan o han trabajado para alguien más? ¿Sí? ¿Sí? Entonces entienden este versículo. Todos los que han trabajado en más de un trabajo deben haber tenido un jefe o un compañero superior que encaja en esta última parte del versículo, sino también a los difíciles de soportar, porque son complicados, porque piden cosas que ni ellos hacen, porque llegan tarde pero me exigen que yo llegue temprano, porque me mandan un correo 5 minutos antes de mi hora de salida y me dicen que es urgente, porque pareciera que hicieran cosas a propósito para molestarnos, porque son injustos, porque son deshonestos, porque hacen cosas incorrectas. Por muchas razones hay gente que encaja en esto. Son difíciles de soportar. Entonces, ¿qué dice este verso? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar. Aquí se aborda la relación entre sirvientes y amos de esa época. Traído a la actualidad, esto aplica a las relaciones laborales en general. Se nos llama a someternos a nuestros empleadores con respeto. A ese jefe que tuviste o tienes, que es difícil de soportar, ¿lo respetas? ¿O lo respetabas? No, ¿qué lo voy a respetar si ese es un irrespetuoso? Pues no se trata de eso, ¿no? O sea, según la Biblia y según este versículo, nuestros jefes no es que tengan que ganarse nuestro respeto. O sea, quizás puedan ganarse nuestra admiración, pero no es que tengan que ganarse nuestro respeto. Obviamente que estoy hablando como creyentes, sino que yo debo respetarlos porque Dios me dice que debo respetarlos. Y aquí lo dice claramente. Incluye a los que son difíciles de soportar, por la razón que tú quieras. Y definitivamente hay gente que es difícil de soportar, pero aún así nosotros estamos llamados a respetarlos, a someternos a ellos con respeto. Y esta sumisión no es una aprobación de la injusticia, sino un reconocimiento del orden establecido por la palabra de Dios y una oportunidad para dar buen testimonio de nuestra fe. La sumisión se debe realizar con reverencia, es decir, con respeto y conciencia de nuestra propia inferioridad en el orden jerárquico del lugar en el que trabajamos. Es decir, que mi jefe o mi supervisor tiene una posición superior a la mía y por esa razón lo debo tratar con respeto. La instrucción obviamente incluye a los jefes o supervisores que son injustos, que son difíciles, que son irrazonables y que son caprichosos.
que son inmaduros y muchas cosas más. Hay un libro muy conocido y muy antiguo, que quizás lo han leído, quizás lo han escuchado. Se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro muy famoso y que se lo recomiendan a muchos que están trabajando y que quieren seguir creciendo, desarrollando su vida profesional. Obviamente no es un libro cristiano, pero dentro de ese libro te habla mucho con ejemplos y anécdotas, ¿no?, de gente que trabaja. Y hay un ejemplo que habla de un jefe que es difícil, que nadie podía soportar y que a todos trataba con desprecio. Era tanto así que la gente durante todo el día esperaba la hora de almuerzo. ¿Por qué? ¿Qué hacían a la hora del almuerzo? Pues se juntaban en una mesa a almorzar para comenzar a hablar mal de este jefe. Oye, ¿no sabes lo que me hizo? Uy, eso no es nada, a mí me hizo otra peor. Sí, pues ese pata se pasa, es terrible. Y se juntaban para desahogarse hablando mal de su jefe. En algún momento entra una persona que corta eso, deja de hablar mal de su jefe y más allá de enfocarse en quejarse de lo mal que lo trataba, se enfoca en hacer bien su trabajo. Aunque su jefe solía quitarle los méritos a los trabajadores y atribuírselos a él mismo, él no le importaba. Él sabía que él estaba llamado a hacer lo que su jefe le pedía y trataba de hacerlo lo mejor posible. Incluso se ponía a pensar, ¿qué más podría necesitar? Si me ha pedido esto, seguramente también va a necesitar esto. El jefe obviamente no era tonto, sabía que sus empleados hablaban mal de él y eso le daba más cólera y reforzaba el maltrato que tenía con ellos. Pero con esta persona era diferente porque pues siempre lo trataba bien. Aunque él lo trate mal, esta persona estaba tranquila y de buen humor. Después de un tiempo, pasa que esta persona presenta un informe y le da más información de la que había pedido. Su jefe, viendo que se la había dado sin que se la había pedido, le parece tan bien que milagrosamente lo invita para que sea él quien hable de ese informe ante la gerencia. Entonces, con el tiempo, esta persona lo ascienden. ¿Y qué creen que hacen el resto de personas que hablaban mal del jefe? Dicen, oye, no, mira, todos deberíamos ser así para mejorar. No, no hacen eso. Obviamente dicen, seguro es su sobrino, seguro es su familia, por eso lo apoya. Acá seguro hay vara, por eso. ¿Cómo un jefe así va a ascender a alguien? Eso es imposible que sea porque es bueno. Seguro hay algo debajo de la mesa y por eso lo está haciendo. Obviamente esta persona que asciende se da cuenta que hablaban así de él y ¿qué creen que hace? ¿Los comienza a tratar mal igual que su jefe? No, tampoco. Esta persona simplemente hace lo que hacía antes. Él se enfoca en trabajar de la mejor manera que le sea posible. Y con el tiempo, esa influencia va contagiando incluso a aquellos que hablaban mal. O sea, influye en su jefe, que los trataban mal, influye en los trabajadores que hablaban mal del jefe. Y se convierte en una influencia positiva para toda esa área. Entonces, de eso habla uno de los capítulos de este libro. Este libro y ese capítulo, tranquilamente podríamos decir que se basa en este versículo, en un principio bíblico. Y ese libro es un bestseller, es decir, catalogado como uno de los mejores libros a nivel mundial. O sea, a cualquiera que conoce el libro que le pregunta dice, uy, no, ese libro te da los mejores consejos. ¿Y cuál es el principio detrás de ese consejo? Primera de Pedro 2:18, un versículo de la Biblia. Y nosotros quizás estamos viviendo como creyentes, despreciando lo que la Biblia nos dice. Y al mismo tiempo quizás nos estamos preguntando, ¿por qué no me va mejor en el trabajo? Pues aquí está, no es ningún secreto, está en la Biblia. Es lo que debemos hacer. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Eso es, no hay más. No seré un genio con un coeficiente súper alto, pero puedo llegar a ser un hombre muy sabio.
Y eso es innegable. Si no, miren a los discípulos de Jesús. Algunos tenían estudios, pero otros eran pescadores. Y todos fueron gente que revolucionó el mundo hasta el día de hoy. Conclusiones, ya para terminar. La libertad cristiana no es una licencia para hacer lo que queramos, sino la capacidad para elegir hacer lo correcto, sirviendo a Dios y a otros. El honor y el respeto debemos dárselo a todas las personas independientemente de su origen o posición. Y especialmente amar a nuestros hermanos cristianos. Sobre la sumisión a la autoridad, debemos respetar a las autoridades terrenales y a nuestros empleadores, aún a los que sean difíciles de soportar, mostrando una actitud de respeto y obediencia, no porque se lo hayan ganado, sino porque es la Biblia lo que dice. Obviamente esto es siempre y cuando no contradigan la ley de Dios. Oye, hermano, ¿por qué fuiste a la discoteca el otro día? Vi que subiste una foto. Es que mi jefe me dijo que vaya y pues tengo que hacerle caso, ¿no? No. Hay un límite. Cuando nuestro jefe nos pide algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, esa es la señal para entender que en esa situación no debemos hacerle caso. Si nos dice que hagamos algo incorrecto, si nos dice que engañemos, si nos dice que estafemos, obviamente estamos llamados a no hacerlo y mostrar primero nuestra integridad como creyentes. El testimonio a través del bien, el hacer el bien, al nosotros hacer el bien, estamos dando testimonio de nuestra fe y silenciamos esas críticas injustas en contra de la palabra de Dios y en contra de Jesús. Y finalmente, el sufrimiento con paciencia. Si sufrimos injustamente por nuestra fe, esto merece la aprobación ante Dios. Y para terminar vamos a buscar Lucas 14:14 para redondear la idea de a qué me refiero, o a qué se refiere la palabra, mejor dicho, con esto. Porque obviamente el obrar bien, seamos conscientes que siempre actuar bien puede traer consecuencias humanamente negativas a nuestra vida, puede traer sufrimiento, puede hacer que perdamos oportunidades que nosotros quisiéramos. Yo recuerdo que cuando era más chico me moría por tener un celular. Obviamente mis papás no podían comprármelo, pero yo me moría por tener un celular porque muchos de los amigos que tenía en ese momento, que tenían una mejor estabilidad económica, sus papás les compraban celular y yo era el único que no tenía. Entonces yo me moría por tener un celular. Y un día me subí al bus y me senté y a la persona que estaba a mi costado, me imagino yo, pues que se le salió el celular del bolsillo y estaba ahí en el asiento. Entonces yo no me había dado cuenta, entonces yo me senté y decía, ¿qué cosa me incomoda? En eso volteo y era un celular. Y esa era mi oportunidad para tener celular. En esa época no había tantos problemas con que se bloquea y tienes que poner la contraseña y que no sé qué. Era sencillo, ya te lo encontrabas, era tuyo, lo podías usar. Es más, hasta saldo podía tener para llamar. Y yo, gran parte del camino, me la pasé pensando, ¿lo guardo o lo devuelvo? ¿Lo guardo o lo devuelvo? Así me pasé todo el camino. Ya hasta me pasé de mi paradero, creo. Al final, mi conciencia pudo más y ni siquiera le dije, ¿no? Se le cayó su celular, sino que como que me movía, lo empujaba, hasta que ya la persona volteó, vio y dijo, uy, mi celular, y lo guardó. Le dije, oh, qué lástima, perdí la oportunidad. Pero a veces el ser honestos nos puede dar la sensación de que perdemos oportunidades, que alguien que no es cristiano pudo haberse agarrado el celular y ni siquiera se hubiese sentido mal. Al contrario, hubiera estado feliz toda la semana
de que le pasó algo bueno. Y nosotros, por ser creyentes, dijo, ay, mira, si tan solo no fuera creyente todavía, sino hasta la otra semana me hubiera convertido, ya tendría celular. Pero no se trata de eso. ¿Qué dice Lucas 14? Y voy a leer rápido este pasaje ya para terminar. Y habla Jesús, ¿no? Luego Jesús dijo al anfitrión, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos y parientes o vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. ¿Pero por qué? Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Es decir, cuando tú hagas el bien y no recibas tu recompensa aquí en la tierra, porque nadie te dio las gracias, porque nadie te dio esa palmadita en la espalda por hacer lo correcto, porque nadie te felicitó, porque nadie te dio una recompensa, ¿quién te va a dar tu recompensa? ¿Y dónde te la van a dar? En el cielo, exactamente. Dice, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Eso es mucho mejor que ayudar a quien te cae bien, que ayudar a quien luego te va a poder ayudar a ti. Porque así acumulas bendición para la resurrección, para tu vida, para la eternidad. Entonces, no te preocupes si por hacer el bien sufres, o incluso si sufres injustamente, por ejemplo con los jefes. Esto merece aprobación delante de Dios. Entonces, esta clase nos llama a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en nuestra vida diaria. No solo se trata de creencias o de lo que decimos, sino de cómo vivimos y cómo interactuamos con los demás, con cualquier persona, con nuestros hermanos creyentes y con nuestras autoridades y compañeros de trabajo. Dios nos ayude a reflexionar en eso. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar esta clase. Dios Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y por lo maravillosa que es para nuestra vida. Te rogamos, Dios, que más allá de disfrutar este tiempo, Dios, o no, que ayudes a que estas palabras, a que estos versículos y a que el entendimiento que tú nos has dado el día de hoy acerca de lo que tu palabra dice, pueda resonar y retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos lleve a reflexionar, no solo hoy día, sino toda esta semana, Dios, en cómo estamos andando y cómo estamos viviendo nuestra vida. En pensar y hacer una autoevaluación propia, Señor, de qué cosa diría alguien si le preguntaba, ¿qué testimonio doy? ¿Qué cosa doy a entender a cualquiera que ve mi vida, Dios? De si reflejo a Cristo o reflejo cualquier otra cosa, Señor. De si soy un buen ejemplo de cristiano o si soy un mal ejemplo de cristiano, Señor. De si estoy aclarándole la mente a la gente de quién es Cristo o si estoy ensuciando el nombre de Cristo con mi comportamiento. Ayúdanos, Señor, porque es algo que en nuestras fuerzas no podemos lograr. Definitivamente necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Así que, por tu misericordia, Dios, manifiesta no solo tu poder, Señor, tu amor y tu gracia también en nuestras vidas, Dios, para que podamos darle honra y loor a tu nombre, no solo aquí en la iglesia, sino fuera de ella, Señor. No solo entre nosotros, sino con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Te lo rogamos, Padre. Te pedimos que nos guardes y que bendigas también las ofrendas que vamos a dar
para la Academia Bíblica, Señor. Gracias por todo, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.